Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues hoy vamos a comentar un par de noticias. Y bueno, empezamos con esta de Japón, importante. Sanae Takaichi hace historia al convertirse en la primera mujer al frente del gobierno en Japón. La política ultra conservadora, admiradora de Margaret Thatcher, es elegida primera ministra tras la salida de Shigeru Ishima. Eh, Sanae Takaichi, una política de corte ultraconservador del Partido Liberal Democrático, PLD, ha hecho historia al convertirse en la primera mujer al frente del gobierno de Japón. Takaichi ha sido investida primera ministra tras una votación que ha superado en ambas cámaras de la Dieta, en este caso el Parlamento nipón. Sustituirá a Shigeru Ishiba, compañero de partido que deja el cargo después de poco más de un año al frente de la cuarta economía del mundo y tras haber sufrido dos batacazos electorales. La nueva jefa del Ejecutivo tampoco lo tendrá fácil para gobernar en un momento de incertidumbre global, guerras comerciales desatadas por su principal aliado, Estados Unidos, el buen puñado de incendios domésticos que van del elevado coste de la vida que atenaza a los japoneses a la baja natalidad, pasando por el creciente rechazo a la migración. Pero más allá de los giros que aguarden en la siempre volátil política japonesa, su llegada a lo más alto del Ejecutivo tiene un poder simbólico en una sociedad en la que persiste una enorme brecha entre mujeres y hombres, especialmente en el ámbito político y de negocios. Paradójicamente, la Cámara Baja, la de mayor relevancia política que le ha concedido el apoyo en la primera vuelta, cuenta solo con un 16% de mujeres. Takaichi, de 64 años, ha salido investida gracias al apoyo de sus compañeros de filas y al pacto de última hora alcanzado el lunes con el minoritario Partido de la Innovación Ishin, también de corte conservador y afín por lo tanto al ala dura del PLD, de la que Takaichi es la principal figura. En la Cámara Baja ha recibido 237 votos de los 465 escaños, cuatro más de los que necesitaba. En la Cámara Alta ha necesitado una segunda vuelta para imponerse por la mínima, 125 de 246 votos, y convertirse en la 104 primera ministra japonesa. La nueva alianza con Ishin ha salvado una investidura que peligraba después de que el tradicional socio de coalición de PLD, Kumeito, anunciara hace 2 semanas que le retiraba su apoyo después de 26 años. La oposición, repartida en una miriada de formaciones sin una voz unitaria, no ha logrado plantear una verdadera alternativa de gobierno. El camino por delante será difícil, ha reconocido la mandataria en su primera comparecencia, según ha recogido que carece de una mayoría parlamentaria con la que sacar adelante sus políticas. Takaichi ha pedido calma a la oposición con la que buscará trabajar más allá de las diferencias partidistas para salir del enredo económico que envuelve al país, una mezcla de alzas de precios, caída real de los salarios y crecimiento exiguo. La nueva primera ministra es una veterana de la política nipona, lleva desde los noventas en cargos públicos, ha dirigido varios ministerios, entre ellos el de Seguridad Económica y el de Asuntos Interiores y Comunicaciones, y se declara admiradora nada más y nada menos de la histórica Margaret Thatcher. Mi objetivo es ser la dama de hierro, dijo durante los debates para hacerse con el liderazgo del partido. Me gusta su actitud de trabajar con convicción en políticas impopulares y cree que son necesarias para el país, aseguró también. Su atuendo este martes con chaqueta azul y un collar de perlas tenía una clara inspiración thatcheriana. Algunos analistas la ven como una pionera en un mundo dominado por hombres, otros creen que no va a ser demasiado por cambiar las cosas. Los ciudadanos también la observan con una mezcla de esperanza y pesimismo. Takaichi no destaca por ser una defensora de las políticas feministas. Aunque fue ministra de Igualdad de Género, se opuso a cambiar una ley que consagra la sucesión imperial masculina y se ha opuesto a modificar una antigua ley que requiere a las parejas casadas que compartan el mismo apellido, un símbolo de la lucha por la igualdad en Japón. Su llegada, en cualquier caso, sí marca un punto de inflexión en un país donde la participación de las mujeres en la política va bastante rezagada.
En el informe Brecha de Género 2025 del Foro Económico Mundial, Japón ocupa el puesto 118 entre 148 países, el más bajo de entre los miembros del G7. En la categoría de empoderamiento político ocupa el puesto 125. Había grandes expectativas de que Takaichi intentara mostrar una imagen de renovación nombrando a varias ministras. En las últimas semanas había incluso mencionado la idea de apuntar hacia un gabinete de estilo nórdico. Pero al final solo habrá 3 mujeres, incluida ella misma, en el nuevo ejecutivo de 19 miembros que ha anunciado este martes tras la votación. La cifra es ligeramente superior a la del gobierno previo. Se le considera una nacionalista de línea dura, pretende revisar la constitución pacifista del país, reconocer un mayor paso de los militares y es una asidua visitante del santuario Yasukuni de Tokio, Otro de los termómetros que miden el fervor patriótico en la política nipona, este memorial dedicado a los militares japoneses fallecidos, es considerado por países vecinos como China y Corea del Sur como un símbolo de las agresiones de la era imperial. Su agenda empezará fuerte con la visita a Japón del presidente estadounidense Donald Trump, prevista para el próximo lunes. Takaichi ha asegurado este martes que pretende elevar la relación con Washington a nuevas alturas y que hará lo posible por aliviar el impacto de los aranceles de Estados Unidos, según recoge EFE. Su predecesor selló con Trump un pacto comercial en verano por el cual Tokio deberá pagar aranceles del 15%, además de invertir $550 mil millones, unos 474.110 millones de euros en Estados Unidos. Apasionada del béisbol, en su juventud fue motera y tocó la batería en una banda de heavy metal. Estudió administración de empresas. Ella se considera la heredera política del ex primer ministro Shinzo Abe, asesinado en 2022, y de sus políticas en materia de finanzas, las conocidas como Abenomics, que defienden una política fiscal proactiva, aquella en la que el gobierno busca impulsar la economía mediante estímulos fiscales y la flexibilización monetaria. Fue Abe quien la llamó por primera vez en 2006 para ocupar un cargo en el gabinete. En 2021, después de que Abe dimitiera por motivos de salud, Takaichi decidió presentarse a las primarias del PLD. Aunque perdió, volvió a intentarlo en 2024 tras la retirada de Fumio Kishida. Cayó derrotada de nuevo, esta vez frente al ahora saliente primer ministro Shigeru Ishiba, cuyo gobierno ha dimitido en bloque este martes a primera hora, justo antes de la votación parlamentaria. La salida de Ishiba, que ha durado apenas un año al frente del país, fue forzada por las élites del PLD, después de que la formación y su socio de coalición, Komeito, se dejaran en unos comicios parciales celebrados a finales de julio, la mayoría que ostentaban. Hasta entonces, en la Cámara Alta de la Dieta, la debacle se sumó a la que ya habían sufrido en las elecciones de octubre del año pasado, cuando perdieron la mayoría en la Cámara Baja con más peso político. Bueno, esta es una columna de Guillermo Abril. Está, creo yo, bien planteada. Ahora que se menciona este tema de lo fiscal, en México también desde hace buen tiempo hemos estado comentando la urgencia o la necesidad de una reforma fiscal. Y bueno, de momento parece ser que no está dentro de la agenda, al menos en el tema prioritario, pero creo que sí es necesaria y hace falta una reforma fiscal mexicana. Pues bueno, este es el caso de esta, insisto, pues ministra nipona, Sanae Takaichi, ¿no? Que pues ya desde que nos dice que es admiradora de Margaret Thatcher, ya sabemos por dónde va la cosa, ¿no? Política ultraconservadora, fan de Margaret, de la dama de hierro inglesa, ahora al parecer quiere emularla, ¿no? Siendo la dama de hierro japonesa. Híjole, en estos tiempos, ¿no? Es como por momentos estarle echando más leña al fuego cada que vemos que hay... El propio Milei, en un debate que tuvo con Sergio Massa, Sergio le llegó a preguntar directamente, ¿no? ¿Cuál era su opinión respecto a Thatcher? No olvidemos que Argentina y Reino Unido pues claramente tienen ahí una discordia política importante por las Malvinas, que incluso derivó en una guerra por las Malvinas, Falklands, ¿no? Creo que le llaman en inglés. Y el propio Milei, Falklands, o Falk, no sé cómo es, si es Falk o Falklands o Falklands.
Pero bueno, el propio Milei no negó su, parece ser también admiración desde entonces por Margaret Thatcher, ¿no? Lo cual, pues como bien lo dijo Sergio Massa desde entonces, pues ya claramente nos daba idea de la línea política de Milei, eh, y de lo que eso implicaba para Argentina. En este caso creo que es algo muy similar, ¿no? Una Sanae Takaichi que se reconoce tal cual como una admiradora de Thatcher, pues en ese sentido ya sabemos también de qué fue la política de Margaret Thatcher, y también entendamos qué es lo que eso implica para el mundo de hoy. Un mundo, insisto, que se está cargando a los extremismos, a los fascismos y a la depredación, yo diría, económica, política, militar de las naciones, ¿no? Donde parece ser que ya estamos, en lugar de un marco internacional, que pues no es que haya servido demasiado, por ejemplo, tener Naciones Unidas, acuerdos internacionales, marcos internacionales, pero en este momento pues ya no solo no se están respetando, si es que nunca se respetaron, sino que ya en este momento pasaron prácticamente a ser totalmente inservibles o irrelevantes, y ahora lo que importa es la ley de la selva, ¿no? En el mundo prácticamente se está implementando y aplicando la ley de la selva con respecto a las naciones más fuertes, abusando de las naciones más débiles, ¿no? En este sentido hay que, pues insisto, ir entendiendo este panorama geopolítico donde pues está viendo este reacomodo de piezas, y de cómo ciertas naciones se están cargando hacia cierto lado, y al final cómo es que esto se va a terminar de asentar, ¿no? En el tablero, tablero, en el tablero me salió un poquito lo japonés, en el tablero internacional. Lo, bueno, entonces estamos ahora con esta noticia. Pues Japón es, sí, una pieza clave también en el tablero geopolítico mundial. Un Japón que no olvidemos, por momentos hay ciertas paradojas históricas, ¿no? Desde hace tiempo Japón es uno de los principales aliados estadounidenses, y la paradoja se encuentra en que al final parece que a todos les termina de dar amnesia, empezando por los mismos japoneses, cuando fueron los mismos estadounidenses los que atacaron con dos bombas nucleares Hiroshima y Nagasaki. La paradoja, ¿cuál es? Pues claramente que cómo, ¿no? Digo, yo soy de los que sí se pregunta, ¿cómo es que te vuelves un aliado después de ese nivel de daño, ¿no? ¿Cómo es que confías en alguien como tu aliado después de lo que te hicieron, y que hasta la fecha pues hay repercusiones de eso que ya tienen prácticamente más de 50 años? Mucho más de ya de 50 años, de hecho creo que ya estamos más cerca del siglo, de que se cumpla pues el fin de la Segunda Guerra Mundial de esta manera tan, pues yo diría, tal cual explosiva, ¿no? Brutal. Y que, pues insisto, esta paradoja japonesa de cómo ahora terminaron haciéndose aliados, siendo aliados principales de probablemente sus principales agresores. Es más, históricamente es un momento de máxima agresión, tal vez el de mayor agresión en la historia, cuando Estados Unidos ocupa estas bombas contra población inocente además, ¿no? Entonces, insisto, estas paradojas históricas que uno no se explica muy bien. Digo, al final la explicación existe, ¿no? Y la explicación al final también puede ser el mismo uso de la fuerza. Pero sorprende, ¿no? Cómo se desmoraliza tanto y se olvida tanto o tan fácil en esta desmemoria de pues no acordarte quiénes son los gringos. Y yo diría, a ver, si los japoneses no se quieren pelear con los gringos, entiendo, ¿no? Precisamente creo que quedaron con ese trauma de la fuerza, de haber experimentado la fuerza estadounidense.
mi pregunta es, ¿pero qué necesidad entonces también de irte al otro lado, como de volverte tan aliado de ellos? Cuando, insisto, pues fueron tus principales agresores en algún momento, ¿no? Pero esas son las paradojas históricas que pues, ocurren muy comúnmente. Algo similar también en esta otra paradoja con Alemania, ¿no? Eh, Alemania también en esta fin de la Segunda Guerra Mundial, desde ahí hasta hoy, pues es probablemente la mayor defensora de los judíos en el mundo, ¿no? Ahora con este genocidio palestino no se atreven siquiera a mencionar por equivocación las atrocidades que está haciendo la comunidad judía representada en el Estado de Israel, sobre todo la parte judío-sionista, porque pues también no tienen tanta culpa los alemanes de lo que les hicieron a la comunidad judía en la época del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, que ahora resulta que ya tampoco pueden llegar a tener la valentía, la congruencia, la sensatez humana para reconocer el genocidio palestino, ¿no? Por sus culpas, sus grandes culpas respecto al holocausto judío. Es así, ¿no? Este tema paradójico de la historia, por momentos incongruente, ¿no? Y pues yo diría, a ver, pues si Alemania está realmente consciente y no solamente traumada por la culpa, pues tendría que entender que aquí no hay... Cuando hablamos de holocaustos o de exterminios o de genocidios, no tendría por qué haber pueblos más importantes que otros, pueblos de primera y de segunda. No tendría por qué haberlo. A ver, el genocidio sea de quien sea, un genocidio contra un grupo humano, contra la humanidad, es algo que se debe de reprobar y repudiar, sin importar contra quién es ese genocidio. Y eso es lo que me sorprende de cómo terminaron algunos pueblos y naciones tan desmoralizados, tan incongruentes, que el propio Alemania no sea capaz, ¿no?, de reconocer que lo que está haciendo en este momento el gobierno de Israel a través de Netanyahu, pues es algo que se debe de reprobar y de repudiar y de castigar. Pero insisto, son estas grandes contradicciones históricas, ¿no? Insisto, japoneses que les tiraron 2 bombas nucleares, ahora son los grandes aliados de los estadounidenses, y los alemanes, que fueron los que provocaron el holocausto judío, ahora son los que avalan, encubren y de alguna manera ahora permiten el genocidio palestino, ¿no? Entonces estas son las grandes contradicciones históricas, ¿no? Bueno, pues esta es la primera noticia, es importante, insisto, pues ver qué está pasando con Japón. Y bueno, voy a terminar, porque hoy no me quería extender demasiado, comentando esta frase de Günter Grass, ¿no? Hablando de estos penduleos entre izquierdas y derechas y demás, que están tan álgidos, ¿no? En el mundo está muy vigente ahora este debate, ¿no? Cada quien está posicionándose. En el mundo está habiendo una algidez política, yo diría, sin precedentes en los últimos tiempos, ¿no? Casi todos los países tienen una algidez política importante. No importa en qué región, prácticamente en todo el mundo hay, en cada nación, una política álgida y se están tomando posturas claramente, insisto, además en estos tiempos donde estas posturas se suelen estar llevando hacia los extremos. Pues en este mundo quisiera leer una frase de Günter Grass que dice: tras el colapso del socialismo, el capitalismo se quedó sin rival. Esta situación inusual desató su poder codicioso y sobre todo suicida. Ahora se cree que todo y todos son presa fácil. Esta declaración reproducida en Die Welt am Sonntag.
Weltanschauungssonntag. La desaparición del contrapeso político dejó al capitalismo sin freno, y eso despertó comportamientos predadores, no solo económicos, sino morales, que se toman el mundo como botín. Es una advertencia desde la literatura hacia la política cuando el rival desaparece. El vencedor queda expuesto a sus peores pasiones. Bueno, Günter Trage es un novelista, poeta, escultor y ensayista alemán, figura central de la posguerra literaria en Alemania. Obras destacadas de Thin Drum, en alemán, discúlpenme alemán, Daeweltstrommel, 1959, Cats and Mouse, 1961, The Flounder, Der Boot, 1977, My Century, Mein Jahrhundert, Mein Jahrhundert, 1999. Fue Premio Nobel de Literatura en 1999. Y bueno, pues su obra marcó el debate moral y político en la Alemania de la posguerra y más allá. En agosto de 2006, Günter Grass admitió públicamente que había servido en la Waffen-SS siendo adolescente, confesión que hizo al publicar su autobiografía Beim Houten der Zwiebel, Peeling Onion, y en entrevistas vinculadas a la obra. Esta revelación obviamente provocó una fuerte polémica pública, ¿no? Pero bueno, lo que me quiero quedar de Günter Grass es con la frase, ¿no? Hay una especie, y esto se ve muy a menudo, próximamente lo hablaré a profundidad, pero es muy común que a pesar de que se cayó el muro de Berlín en los 90s, y que, bueno, claramente fue, además, esto después de la Segunda Guerra Fría, de este periodo tenso, donde ya el enemigo del mundo, al menos occidental, no era ya la Alemania nazi, sino los rusos. El enemigo eran, desde ese momento, desde que se derrota a la Alemania nazi y a sus al eje, a las naciones aliadas a este Reich. Poco después empieza a ser Rusia el enemigo principal de Occidente, particularmente de los Estados Unidos. Pero Rusia, con todo lo que implicaba y con todo lo que reproducía culturalmente, incluido por supuesto el comunismo, ¿no? Y es este fantasma del comunismo es el que me llama mucho la atención, que hasta la fecha muchos quedaron como traumados con estas políticas macartistas, ¿no? Persecución de cacería de brujas contra los comunistas, donde evidentemente la versión cultural de Occidente reprodujo prácticamente toda su cultura alrededor del enemigo más grande del mundo, que era el comunismo, o que eran los rusos, ¿no? Y de esto puedes tener hasta expresiones relativamente recientes, ¿no? Cuando ves el Capitán América, cuando ves Rocky Balboa, cómo se enfrenta a un boxeador ruso, cómo estaba esta guerra fría de alguna manera culturalmente inmersa, ¿no? En la cotidianidad, en la cultura, en una cultura relativamente reciente, incluso en la cultura pop, ¿no? Se empezó a reproducir como el gran enemigo del mundo eran los rusos o el comunismo. Y es evidente que esta narrativa se extendió obviamente por toda América Latina, ¿no? Desde la época de Truman, con este sello macartista, insisto, ¿no? de vencer al comunismo. No olvidemos en la Guerra de los Misiles en 1962 en Cuba, pues que evidentemente era uno de los puntos más álgidos, ¿no? Esta que se le denominó la Guerra de los Misiles, cuando había una posibilidad, ¿no? De considerar de pues tener misiles rusos en Cuba, y donde evidentemente Estados Unidos puso el grito en el cielo, ¿no? Para impedirlo. Este momento de alta tensión, uno de los de mayor tensión durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, pues habla de cómo es que desde entonces, es más,
hasta hoy, sigue impregnada esta idea en América Latina, ¿no? Del fantasma comunista. Y así tienes desde entonces a Cuba, Venezuela y muchos otros países a lo largo de América, sobre todo América Latina, donde el comunismo se toma como también todavía hasta hoy el gran enemigo. Cuando se habla de Cuba, los cubanos culpan la revolución cubana, culpan al comunismo de la situación actual de Cuba y de todo lo que ha sufrido hasta la fecha Cuba. Cuando se habla de Venezuela, más o menos lo mismo, se culpa al comunismo, se culpa a las ideas chavistas, se culpa al socialismo, ¿no? A veces se ocupa de manera muy indistinta comunismo y socialismo y no se entiende ni siquiera teóricamente la diferencia. La gran mayoría de quienes acusan de socialismo o comunismo, pues lo ocupan de manera indistinta sin entender que hay una diferencia. Pero es así como, insisto, este fantasma comunista que tanto les aterra, ¿no? Aquí en América Latina, se ha prácticamente hecho un fantasma muy poderoso. Es irónico porque le han dado mucho poder al fantasma comunista. En esta Guerra Fría me gusta decir mucho esta frase, ¿no? Que aparece en Oppenheimer, donde se hablaba que Estados Unidos y Rusia son como dos escorpiones dentro de una botella. Al final ambos pueden destruirse, pero solo a costa de sus propias vidas. Para mi gusto esa frase simplifica y resume perfectamente, sintetiza perfectamente lo que fue la Guerra Fría. Al final siempre Rusia y Estados Unidos han sabido que pueden tener la capacidad de destruirse, sí, pero siempre a costa de sus propias vidas. O sea, ese es el condicionante mayor, yo diría el condicionante disuasivo mayor, disuatorio mayor, para que ni Estados Unidos haya destruido a Rusia, ni Rusia haya destruido a los Estados Unidos, porque saben que se pueden destruir sí, sí y solo sí a costa de sus propias vidas. Sí se pueden destruir, pero solo a costa de su autodestrucción. Y es por eso que la Guerra Fría, que pues digamos que fue Guerra Fría, pero yo siempre digo que la Guerra Fría no terminó ahí. La Guerra Fría se calentó a lo largo del tiempo, de las décadas, y es por eso que hoy, a pesar de la caída del muro de Berlín, a pesar de la supuesta derrota cultural contra el comunismo en el mundo, pues al final realmente no murió del todo. Y hablo del todo porque sí, por eso es que creo que el comunismo terminó siendo como un fantasma, ¿no? Cuando entiendes cómo opera incluso estos grandes naciones como China o Rusia al día de hoy, pues te das cuenta que tienen mezclas y que a partir de la caída del muro de Berlín, a partir de Gorbachev en Rusia y demás, pues al final muchas de estas economías se volvieron mixtas, ¿no? Permitieron incluso la participación privada, sectores privados, inversiones extranjeras, empresas y corporaciones extranjeras. Ya cuando ves un McDonald's en China, pues ya al menos entiendes que eso ya no sigue la teoría, ¿no? De manera rigurosa, la teoría comunista. Entonces empezaron a permitir una cierta mezcla. Yo siempre hablo que al final China, Rusia tienen modelos económicos híbridos al día de hoy, políticos también, con mayor o menor autoritarismo, que a veces tampoco se alcanza a entender, siempre se habla a pestes del autoritarismo, ¿no? Yo diría que así como la democracia, ¿eh? El autoritarismo no es perfecto, pero la democracia tampoco lo es. Y nos han vendido en Occidente un señuelo de democracia que hemos comprado muy fácilmente y a la ligera, y sin pensar ni cuestionar, haciéndonos pensar que el modelo democrático, que por cierto, ya si nos ponemos a analizarlo, tampoco lo es en Occidente, y nunca lo fue. Realmente nos vendieron democracia, pero nunca nos las entregaron. Les compramos democracia, pero realmente nunca hicieron el delivery. Entonces realmente siempre nos engañaron, romantizando el concepto de la democracia en Occidente.
Próximamente estaré hablando puntualmente de varias de estas cosas que estoy mencionando, ahora solamente doy un panorama general y lo que quiero decir es que la democracia ha sido romantizada en Occidente, yo diría de manera excesiva, al punto en que, pues hasta la propia nación de las libertades y la democracia como los Estados Unidos, pues yo les invito a que volteen a ver cómo está Estados Unidos el día de hoy con Donald Trump. Esa estatua de la libertad que tienen en Nueva York, ¿qué es lo que realmente representa? ¿De qué libertad estamos hablando? ¿Cuál fue la libertad que nos vendieron? ¿Cuál fue la libertad que les compramos? ¿Cuál fue la democracia que nos vendieron? ¿Cuál fue la democracia que les compramos? Y en este sentido insisto que siempre nos han vendido la democracia como la panacea, pero es una democracia simulada, es un remedio de democracia, es una pantalla, es una fachada democrática. No es una democracia legítima, auténtica. Y esto lo hemos sabido, creo yo, siempre, al menos los que se supone que vivimos en modelos democráticos, ¿no? Que no siempre decimos que las votaciones son un fraude, que nuestro voto no cuenta. Pues sí, porque en gran medida si analizamos las democracias con rigor, tanto en la parte de gobierno como en la parte de las corporaciones o de la gran corporación, siempre nos terminan imponiendo cosas, ya sea del gobierno o de la corporación, o ya sea, en otras palabras, del sector público o del sector privado. Este margen de acción y de elección de la ciudadanía en modelos democráticos es limitado, muy limitado. Si tú vas a un supermercado, tienes opciones limitadas de elección. Tienes un abanico limitado de elección en cuanto a qué puedes comprar y qué no, dependiendo primeramente de tu capacidad de compra, de tu ingreso. Bueno, ¿te alcanza? Ok. Ahora, con eso que tienes, ¿para cuánto y para qué te alcanza? Ok, ¿qué quieres comprar? ¿Agua, pollo y verduras? Ah, bueno, pues vas a ver que si quieres comprar agua, tienes opciones limitadas de ciertas marcas para comprar esa agua. Agua que es triste que no hayamos podido lograr que sea un derecho fundamental gratuito para toda la humanidad. Bueno, desde hace tiempo las corporaciones Nestlé, Coca-Cola, Heineken se han estado haciendo de los recursos hídricos del planeta, del agua potable, privatizando, al punto en que el agua es un privilegio ya, para quien la pueda pagar, para quien pueda acceder a agua potable. Ya no hablemos de cómo están matando al pueblo palestino de hambre y de sed e inanición. Entonces tú cuando vas a un supermercado tienes opciones limitadas para comprar agua. ¿Qué marcas puedes comprar? Pues las que el mercado te permite. Hay ciertas marcas, ciertos oligopolios o monopolios disfrazados, que al final solamente a ellos les puedes comprar el agua. Ahora si vas al pollo, más o menos lo mismo. E incluso si vas hasta las verduras o las frutas en un supermercado, ya luego no sabes si esas frutas de dónde vienen, puede que vengan desde Canadá o de más allá. El mercado se ha vendido como un libre mercado y eso nunca ha sido libre. Siempre ha habido imposiciones o corporativas o gubernamentales. Y en la política y el gobierno pasa exactamente lo mismo. ¿Qué se te permite? ¿Qué no se te permite? ¿Qué se te impone? ¿Qué no se te impone? ¿Qué puedes ver? ¿Qué no puedes ver? ¿Qué puedes escuchar? ¿Qué no puedes escuchar? ¿Qué puedes opinar? ¿Qué no puedes opinar? ¿Qué impuestos te van a poner? ¿Qué impuestos vas a pagar? ¿Qué trámites son obligatorios si te quieres mover del país? O si quieres estar aquí y poner un negocio. Todas esas cosas están dentro del modelo democrático. Ahora muchos me van a decir, no, bueno, pero es que allá, ahora que acabo de comentar, ¿no? De que puedes opinar o no puedes opinar. La censura. Es muy curioso cuando hablas de censura que la gran mayoría piensa que en los modelos democráticos uno puede decir lo que piensa y lo que cree.
y que en Corea del Norte no, en China no, y en Rusia no, porque allá están censuradísimos por sus modelos autoritarios, pero acá estamos en el paraíso porque acá tenemos las grandes libertades que nos da la democracia y Occidente y demás. Esta es otra de las grandes farsas, porque al final acá también hay censura, solo que censuran de manera distinta. Y si no, pregúntenle a Julian Assange y a muchos otros. Aquí puedes opinar hasta donde también te permiten opinar. Y si no, tendrán, bueno, hoy ya tienen hasta formas muy sofisticadas de censurar a la población. Si publicas un videíto en YouTube y no le gusta YouTube, te lo baja, lo esconde, lo invisibiliza. Lo mismo en Instagram, en TikTok y demás. Vas a ser la última de las búsquedas, la última de los resultados de búsquedas. No te van a promocionar, no van a divulgar tu video, va a estar desmonetizado. A ver, hay muchas formas de censurar en Occidente. Que piensen en esta romantización de la democracia, que en Occidente todo es perfecto. Hay grandes libertades. Es un gran error, es una gran farsa, es un gran engaño y autoengaño si sigues pensando que la democracia es color de rosa en Occidente. No lo es. De hecho, yo diría que es una forma distinta de autoritarismo la democracia. Y evidentemente, incluso si la tomamos teóricamente como es la democracia, hay un gran defecto que yo siempre he criticado del modelo democrático, que es permitir a las mayorías la decisión, cuando las mayorías son ignorantes en general. Ese yo diría que es un talón de Aquiles fundamental en las democracias, incluso si se llevaran bien a cabo. Es un gran riesgo permitirle a las democracias y a las mayorías la elección, cuando sabemos que las democracias y las mayorías generalmente están desinformadas, mal educadas. Entonces estás permitiendo que las masas elijan los destinos de las naciones, a pesar de que no están preparadas ni capacitadas para elegir los destinos de las naciones, con sabiduría, con inteligencia. Yo no soy de los que más apoya a la democracia precisamente por este defecto, incluso teóricamente. Entonces, cuando se habla de los modelos autoritarios, se piensa que eso es lo malo y la democracia es la buena, ¿no? Como en esta especie de maniqueísmo barato, político, que siempre nos han vendido en Occidente, de allá Oriente, lo que están haciendo China, Rusia, Corea, bueno, todo eso está mal. Lo que está bien es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Europa, Estados Unidos, Israel, todo eso es lo perfecto. Como lo dice Milei, le encanta, me da mucha risa porque no deja de hacerlo. Desde el día uno diciendo, es que a nosotros nos gusta el proyecto de la libertad y la libertad avanza. Así se llama el partido, ¿no? Me parece. Y el mundo libre. O sea, Milei no sé en qué mundo vive, pero, o sea, se durmió como 30 años o no sé si vivía en una cueva. Ese mundo libre está en total y absoluta decadencia el día de hoy. Insisto, para prueba, que vea lo que está haciendo su máximo ídolo Donald Trump. Está censurando, claro que está censurando. Está limitando libertades, claro que está limitando libertades. Está metiéndose con diversos grupos. Creo que se había logrado un cierto avance en los Estados Unidos con respecto a la diversidad. Donald Trump está echando todo para atrás. Si ya había censura, si ya había espionaje, si ya había manipulación de la información, si ya había tergiversación de la información, si ya había una prensa corporativa sumamente corrupta en los Estados Unidos, bueno, con Donald Trump todo eso, de mal, ahora va en peor. Va a peor. Ahora, como dice la frase, de Guatemala van a Guatepeor. En ese sentido, no sé de qué mundo libre está hablando Javier Milei. Pero hay que tener mucho cuidado con cómo ocupan esas palabras, porque cuando un fascista habla del mundo libre, habla de la represión. Y te venden una variedad de los valores clásicos tradicionales que ellos consideran, los conservadores, pero te los van a imponer a la fuerza, los quieras o no los quieras. Siempre con el uso de la fuerza. Y además valores que son
Son los valores judeocristianos, hombre, para decirlo claro, ¿no? Del mundo occidental, claro. Entonces, este es el modelo de la supuesta libertad, ¿no? Una libertad que es libertad siempre y cuando elijas lo que ellos dicen y lo que ellos quieren. Si, por ejemplo, yo, que soy ateo, decido ser ateo, pues entonces yo ya no tengo la libertad de ser ateo porque me tengo que guiar sobre las normas morales y sociales que ellos eligen, que ellos imponen. Y estoy hablando del mundo occidental, no del otro mundo oriental que ellos tanto critican. Acá te imponen también formas de vida, culturas. ¿De qué libertad entonces estamos hablando de este supuesto romantizado e idealizado mundo libre que se romantizó tanto? No sé, que alguien me explique. Que Milei nos explique cuando dice viva la libertad, carajo. ¿De qué chingada libertad está hablando? ¿De liberalismo? ¿Del liberalismo clásico? ¿Del libertarianismo? ¿De ser libertario? No, pues estamos jodidos, si esa es su libertad. Si esa es la libertad que estamos hablando, estamos total y absolutamente jodidos. Porque, o sea, insisto, no termina de entender una farsa Javier Milei y ya está creyendo otra. Primero cree en el mundo libre, como si eso existiera. Pero además cree todavía en la mano invisible, yo creo que de libre mercado, como si eso existiera. Y como si no haya a estas alturas suficiente evidencia para saber que en el mundo económico todo es corrupción, todo es robo, todo es farsa. Y que la mano invisible que regula el mercado, por supuesto que no existe. Hay una dictadura importante de la cual ellos nunca hablan. Ellos hablan de la dictadura de Maduro, de la dictadura de la dictadura cubana. Ahora quieren hasta hacer que México también es una dictadura mexicana. Bueno, hay una dictadura de la cual los libertarios o los que están más hacia la derecha nunca hablan, de la cual nunca te va a hablar Salinas Pliego ni su nueva mascota Zunzunegui, y es la dictadura de las corporaciones. Muchos piensan que el gobierno solamente es el que decide los temas de gobierno. Muchos no entienden en estos términos macroeconómicos quién realmente mueve los hilos a máximo nivel. Y yo ya he explicado muchas veces que generalmente a los gobiernos se les teme demasiado, como si tuvieran un gran poder, porque siguen alimentando este fantasma de que el gobierno es muy poderoso, como si los gobiernos en verdad lo fueran y no lo son, nunca lo han sido y ahora lo son menos que antes. Los que realmente mandan en el mundo, y no me quiero extender demasiado, pero sí al menos dar esta idea clara, los que realmente mandan y gobiernan en el mundo, si acaso, son las corporaciones. La gente, mientras no entienda esta diferencia fundamental, de que ellos temen lo que hacen sus gobiernos, pero no temen lo que hacen las corporaciones cuando son las que realmente tienen el poder, o un gran poder, que suele ser mucho mayor que el poder que suelen tener los gobiernos, no van a terminar de entender ni la macroeconomía ni la geopolítica. No van a terminar de entender el funcionamiento real de la realpolitik, de cómo funciona realmente la geopolítica en el mundo. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, si el gobierno mexicano quiere regular a una minera, es muy complicado y se necesita iniciativa política. Mineras que contaminan, mineras que hacen lo que quieren, muchas de estas canadienses que están extrayendo minerales del territorio mexicano, cuando incluso hay un artículo que, si no mal recuerdo, es el 27 de la Constitución mexicana, que habla sobre el patrimonio nacional y la tierra y el territorio nacional es mexicano. Bueno, pues ahí tienes no solo mineras que están extrayendo lo que se les antoja y haciendo los daños ambientales que se les antoja en territorio mexicano, siendo canadienses, o sea, ni siquiera ellos en su propio territorio hacen ese daño, vienen a extraer a territorio mexicano, a provocar el daño en territorio mexicano y se lo regresan
sin dejar nada acá a cambio más allá del daño ambiental, se regresan todo el lucro, todo el producto de esto es solamente lucro para ellos. No hay ningún beneficio en ese sentido para México de la actividad de las mineras canadienses que hacen lo que se les antoja durante mucho tiempo en territorio mexicano. Pero así como está el caso de las mineras, pues puede estar el caso de cualquier otro tipo de empresa en México o corporación. Bancos, farmacéuticas, industrias alimenticias extranjeras, vienen, hacen negocio y se llevan todas sus ganancias a sus respectivos países. Básicamente nada más usando a México como un medio para seguir robando la riqueza del territorio mexicano. Cuando se piensa que la independencia fue hace tantos años y se celebra, hay que entender que no hemos terminado de independizarnos y tampoco han terminado de extraer y de robar nuestros recursos. Naciones como España, Canadá, Estados Unidos se siguen enriqueciendo muchísimo de México, sin dejar absolutamente nada a cambio aquí. Aquí va mi pregunta entonces, ¿quién manda en México? ¿El gobierno o la corporación extranjera dentro de México, que ni siquiera a veces tienen sedes en México? O sea, ni siquiera a veces ni empleo siquiera dan en México. Lo único que extraen son recursos. Y si son bancos, nada más hacen ganancias de la economía especulativa. O sea, ¿cuál es realmente el aporte de ellos? No sabemos. Y en este mismo ejemplo del tema del territorio nacional con el artículo 27, pues también podemos hablar hasta de las playas mexicanas. Cómo durante tanto tiempo se les permitió a tantos inversionistas extranjeros prácticamente hacerse de todas las playas en México. Bueno, ya no puedes ni siquiera pasar porque ya tienen sus resorts y ya no dejan a los mexicanos ir a sus playas mexicanas, a menos que les pagues un all inclusive, 3 días, 2 noches todo pagado, entonces sí te dan chance de ir a ver el mar mexicano y de pisar la arena mexicana, de la playa mexicana. Y todo esto no me quiero detallar, porque obviamente tienen, o sea, para que esto suceda hay procedimientos desde licitaciones, desde tráfico de influencias, compadrazgos, contratos, asignaciones directas. O sea, hay todo para que me entiendan y lo resumamos, todo un protocolo legal para que todos estos mineras, inversionistas extranjeros, hagan su sacrosanta voluntad en México. Sí que pagan esto, pagan a veces hasta multas. Multas que les terminan saliendo muy baratas. Hasta en eso roban, pues. Que hay que multar a tal porque está haciendo tal daño ambiental. Ah, dice el empresario, no pasa nada. Pago eso y 2 veces y ponle aguacate si quieres, ¿no? Porque las multas son ridículas también en ese sentido. Del tamaño de la corrupción que ellos están hasta por momentos jugando con las multas. Porque para ellos no significa nada. Es quitarle un pelo al gato. Entonces hay una corrupción tal, pero no olvidemos, el efecto corruptor se piensa que es como que del gobierno para acá, que el gobierno es corrupto, por supuesto, pero no dejen de lado la corporación, que es realmente la que causa el efecto corruptor. ¿Por qué además? Porque tiene un gran poder. Y porque rara vez se habla de la corporación y del poder de la corporación, cuando realmente son las corporaciones las que tienen todo el poder. Y no hablo de México, hablo del mundo. Muchas corporaciones son transnacionales. Muchos gestores de capitales, pues, ¿qué te digo? BlackRock. Gestionan los capitales de prácticamente todas las empresas, todos los bancos. Hace poco yo hablaba de esta asociación reciente entre Citigroup y BlackRock, que ya hasta parece ser que el Citigroup, que es un monstruo ya de por sí, ahora también le está gestionando ciertas carteras de clientes, ciertas inversiones el propio BlackRock. Le delegó esa gestión.
Entonces, nada más para darnos una idea de quién realmente es quien tiene el poder en el mundo. No son los gobiernos son pequeñititos. Cuando se habla del Estado, con este fantasma del Estado o del comunismo, que muchos siguen hablando y se llenan la boca, Salinas Pliego, Zunzunegis, Javieres Mileyes, cuando hablan de este fantasma del comunismo, no sabemos muy bien a qué se están refiriendo cuando realmente los estados hoy están siendo reducidos. Y puede que en algún momento terminen siendo desaparecidos, al punto de la irrelevancia total. El Estado todavía hoy mantiene relativamente las capacidades de seguridad pública en la gran mayoría de las naciones. Misma función que puede que en algún punto ya ni siquiera eso tengan. Yo de hecho por momentos siento que parte de la financiación perversa que siguen haciendo al crimen organizado, aquellos que se quejan del crimen organizado, es precisamente para cada vez ir de alguna manera saboteando a los estados nacionales de todo el mundo. Esto hace que las corporaciones tengan más capacidades para poder pues seguir liderando, imponiendo condiciones por encima de los gobiernos. Lo que quiero decir en síntesis es que hay que entender, para que vayan entendiendo, las corporaciones tienen mucho mayor poder que los gobiernos. He explicado la macroeconomía. Puede que un McDonald's en Nueva York, en una esquina de Nueva York, pueda llegar a tener mayor Producto Interno Bruto que una nación del Caribe latinoamericano. Nada más para que se dé una idea. Si quisiera ese McDonald's con lo que ingresa, se podría comprar un ejército y podría invadir Salvador si quiere el día que quiera. Mientras no se entienda el poder macroeconómico dónde reside, no se entiende dónde está la fuerza. La gran mayoría de la gente hoy, asustada por Javier Milei, o por Salinas Pliego, o por Zunzunegis, siguen hablando del fantasma comunista como si existiera. Y esa es la parte más irónica y ridícula de estos tipos, que primero te dicen que no existe el comunismo y que nunca funcionó en ninguna parte del mundo. Acto seguido, hay que cuidarnos del comunismo porque nos quieren poner el comunismo y nos va a llevar el comunismo a la destrucción. Y empiezan con esta esquizofrenia, paranoia, contra el comunismo que ellos mismos estaban diciendo que no existe. Negando el comunismo de que nunca existió y que nunca funcionó. Bueno, si no funcionó, entonces ¿por qué sigues hablando del comunismo? ¿Por qué le das tanta prioridad y protagonismo al comunismo? ¿Por qué estás tan traumado con el comunismo si tú mismo estás diciendo que el comunismo no existe? Y esa es una pregunta muy interesante que habría que hacerle a varios. Yo se la haría a Estados Unidos, por ejemplo. Se la haría también a Javier Milei. Se la haría a Salinas Pliego. ¿Por qué te aterra tanto el comunismo? Y vamos a pensarlo hasta en la época macartista. ¿Por qué les aterraba tanto el comunismo? Porque era tan terrible pensar en un modelo comunista. Y yo creo que la respuesta tiene que ver con que les daba miedo darse cuenta que podría funcionar. Y en ese sentido se les iba a caer el teatro a ellos. Es así de simple. Y esto no solo va en un hipotético, va en algo que sufrió mucho el pueblo cubano, que fue el bloqueo comercial durante décadas hasta la fecha. Y donde nunca se le permitió a Cuba, un pueblo muy digno, nunca se le permitió eso que tanto se llena la boca hoy, ¿no? La libertad. Y entonces acusaban al régimen comunista o a los gobiernos comunistas de Cuba o a la revolución cubana o lo que tú quieras, de que Cuba nunca se pudo desarrollar, sin entender que el bloqueo comercial jamás iba a permitir que Cuba se pudiera desarrollar. Hay quienes quieren minimizar el bloqueo comercial, hay quienes ni siquiera hablan del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Es como poder ponerle el pie a un niño en el cuello, entendiendo que
Estados Unidos es una potencia militar. Y para prueba lo que están haciendo con Venezuela. Son tan descarados que pueden ir a pasear sus buques como si estuvieran en cualquier alberca. Y ahí llevan a las costas venezolanas sus buques de guerra, sus portaaviones, si quieren llevarse un par de jets porque tienen para regalar, para amenazar, para intimidar. Y si lo deciden, para invadir, para destruir. Ese es el mundo occidental. Quítense las vendas aquellos que sean Corinos Machados o Javieres Mileyes o Lili Telles defendiendo el mundo occidental que está en totalmente decadencia, porque este mundo occidental siempre se destacó por ser hipócrita. La doctrina occidental tiene que ver con la hipocresía. Hace poco yo hablaba de la doctrina panista. Es curioso porque la doctrina panista tiene que ver con la doctrina occidental, con la doble moral, con el doble discurso. La doctrina occidental tiene que ver con la hipocresía. Y para prueba basta ver lo que hace y ha hecho toda la vida históricamente el gobierno de Estados Unidos. Para muestra basta ver lo que ha hecho toda la vida e históricamente el gobierno de Israel. Para muestra basta ver lo que ha hecho toda la vida e históricamente los gobiernos europeos. Y esto que tanto se ha defendido como Occidente no es más allá que una gran farsa. Un montaje de pésimo gusto. Un teatro de máscaras, de disfraces, donde te decían que la ONU era la Organización de las Naciones Unidas, romantiquísimo todo, encargada de conservar la paz en el mundo. ¿Cuándo conservó la chingada paz en el mundo la ONU? Nunca. Nunca. Fue un instrumento del régimen anglosionista para amenazar o proteger según sus aliados les conveniera. Y no olvidemos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tenía que ver básicamente con Estados Unidos e Israel. Hasta la fecha. Ni siquiera pudo morir dignamente la ONU, que hoy ya no tiene la más mínima relevancia o autoridad moral para nada. Mínimamente creo que pudo haber muerto con dignidad en tratar de salvaguardar un poco cuál era su objetivo principal. Y no lo hizo ni siquiera ahora con el tema de genocidio. Salvo un par de excepciones dignas de la ONU, como la relatora de las Naciones Unidas albanés. Ahora, esta italiana que ha dado discursos importantes respecto al repudio del genocidio palestino. Fuera de esto, la institución como tal, la organización como tal, the UN, United Nations, jamás ha funcionado para lo que se supone que tenía que funcionar, y no ha funcionado así porque de inicio fue una gran farsa. Insisto, desde que en el Consejo de Seguridad, que es donde se toman las resoluciones o se decide lo más importante, las resoluciones más importantes se toman en el Consejo de Seguridad, que solamente está conformado por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, las naciones vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, como Francia, como Estados Unidos, como Israel. En ese sentido, pues en manos de quién estamos y en manos de quién estuvo siempre la ONU, pues nada más y nada menos en aquellos que hoy están haciendo genocidio. Nada más para darnos cuenta de la hipocresía, ¿no? O sea, por eso es que la doctrina principal de Occidente siempre fue la hipocresía, y por eso hasta cierto punto entiendo a veces la molestia de Putin, que se terminó de cansar de esa hipocresía. Hay un video que yo cada rato menciono, ¿no? Me parece que es de New York Times, el que hace pues este recuento de Putin desde los 90, ¿no? Saludando a casi todos los presidentes estadounidenses, y de cómo realmente Putin jugó con Occidente. De hecho, así, no mal recuerdo, así se titula, How Putin Plays West, ¿no? Cómo Putin juega con Occidente. Y pues yo diría, pues ¿quién juega con quién? Al final Occidente juega con todos nosotros, con todos sus pueblos, y si Putin de repente se da cuenta de esta farsa, de esta hipocresía que él mismo en sus discursos ha revelado varias veces, pues es obvio que encabrona, ¿no? Tanta hipocresía repugnante de tantos gobiernos nacionales y de todo lo que incluye esto, todas sus organizaciones, todas sus corporaciones, los bancos, ¿no? Los bancos centrales, o sea, se vuelve en verdad
un sistema absolutamente repugnante. Entonces, es obvio que iba a caer. Y ya cuando cae la UN, cuando cae la ONU, cuando ya ni los gringos la quieren defender, dentro de esos gringos que se supone que ahora son los outsiders, los grandes rebeldes del sistema, eh, los antisistema, de repente sale Javier Milei o Donald Trump a criticar a la ONU. Sale este séquito de libertarios que no entienden el origen. Y si bien sí, pues claro que nadie está a favor de la ONU, yo hace poco lo hablaba, pues tampoco es que por estar en contra de la ONU, que siempre fue una fachada y una farsa, ahora vamos a estar a favor de los libertarios, que son parte de esa misma farsa, aunque no lo entiendan o no se hayan dado cuenta. Entonces, no por ahora criticar a la ONU vamos a estar a favor de los discursos de Javier Milei, de Agustín Laje y de Donald Trump. Cuando ellos mismos y mañosamente se están beneficiando de ahora venderse como los supuestos antisistema y terminan volviendo a hacer nuevas farsas, ¿me explico? Cuando tú ya ves que algo se está hundiendo, cuando ese barco se está hundiendo, nadie va a querer salir a defenderlo. ¿Por qué Trump saldría a estas alturas a defender a las Naciones Unidas cuando pues, no hace falta que viniera Trump? Todos nos dimos cuenta que las Naciones Unidas no estaban sirviendo para absolutamente nada. Nunca sirvieron para un carajo. Lo único que hacen estos oportunistas es darse cuenta que el barco se está hundiendo y tomar eso como un nuevo discurso donde ellos se venden como los grandes rebeldes del sistema. Para seguir perpetuando nuevas farsas o empeorando incluso las situaciones, como lo que está pasando hoy. Es como casi la visión de trumpista es, bueno, pues no está sirviendo la ONU, entonces dejen saco mis juguetes bélicos. No sirve la ONU, entonces déjenme saco un bombardero B... ¿Cuál es? ¿El B-52 o B-22? No me acuerdo este. No sirve la ONU, entonces déjenme saco los portaaviones, ¿no? No sirve la ONU, entonces déjenme saco toda mi capacidad bélica, toda mi capacidad militar. No sirve la ONU, entonces déjenme invadir Venezuela. Porque no olvidemos, todavía hay quienes, hay marinos collados, ¿no? Mario Corinos, parece trabalenguas. Hay Mario Corinos machados y manchados que se creen el cuento de que a Estados Unidos le preocupa muchísimo, muchísimo de veras la situación de violencia de Venezuela. Y el narcotráfico lo quieren resolver porque quién sabe por qué le dan esas facultades a un país extranjero de que como si tuviera esas libertades. Ah, sí, claro, pásale, mijo, ¿no? Estás en tu casa, güey. Pero hay quienes defienden eso, o sea que de manera están tan obcecados con sus propios gobiernos que esa es parte de la trampa. Porque Estados Unidos hace que las poblaciones de cada nación se enemisten y odien a sus gobiernos nacionales. Esa es la trampa. Entonces ponen esa trampa, ya que odian al gobierno, entonces viene Estados Unidos a venderse como el libertador. Yankee, ¿no? El que viene, el Capitán América que viene a liberarlos, ¿no? De la opresión. Y le creen. O sea, le creen. Dicen, no, sí, Estados Unidos seguro sí, sí quiere venir a ayudar aquí al narcotráfico de Venezuela o el de Colombia o el de México. Sí, sí, no, seguro sí. Sí, no, sí, claro que sí. Sí, porque no creo que sea por el petróleo venezolano ni sus impresionantes reservas petroleras, ¿verdad? Que creo. No, man, no hay que ser mal pensados. No, no, lo que van a hacer es ayudar a los venezolanos, no robarles, no extraerles el petróleo. No, 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 no. Los estadounidenses no son así. Los gringos son bien intencionados, siempre lo han demostrado. Son de buen corazón, no son racistas, no son xenófobos. A los venezolanos no los han tratado como criminales en Estados Unidos. No los han tratado como malos hombres. No, 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 los Estados Unidos son buena gente, hombre. Y los Estados Unidos sí tienen amigos. De verdad que sí tienen amigos. Así como suena esto, así de imbéciles son los que creen que todo lo que acabo de decir es verdad. Pero los hay. Y muchos.
Y siguen sin entender que desde Kissinger, también a él le dieron el Nobel de la Paz, que era un estratega bélico, probablemente el mejor estratega de los Estados Unidos en su política en general. Nos decía que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y si no nos les decía Kissinger, yo creo que nos pudimos haber dado cuenta solos, ¿no? Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Pero hay ciegos imbéciles que no se quieren dar cuenta de que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Javier Milei no eres su amigo. Estos ciegos fanatizados imbéciles como Javier Milei, que se ponen de tapete, dan tanta vergüenza de verdad. Ya no digo, yo no soy argentino, me daría pena siendo argentino. Me da pena y no soy argentino que haya un latinoamericano que vaya y se ponga de rodillas ante un estadounidense, ignorando toda la historia por la que hemos vivido. Aquí abajo, desde Tijuana para abajo, desde Tijuana hasta la Patagonia Argentina, hasta Ushuaia. Qué pena de verdad, que no hayan aprendido nada. Y que Milei en esta desesperación fanática, pues esté rematando a la Argentina. A cambio de nada, ¿eh? Porque ni siquiera supo negociar. Ya si iba a entregar todo, pues hay que saber negociarlo, ¿no? Bueno, ni eso. La está entregando gratis. Y esto lo vengo diciendo ahora sí ya. Es que ya hasta se va recorriendo el tiempo y voy perdiendo. Bueno, esto lo llevo diciendo desde hace ya 3, no 1, no 2, 3 años. 3 años vengo diciendo lo que iba a hacer Javier Milei con Argentina y se está cumpliendo y se cumplió. Malbaratarla, venderla, rematarla, subastarla al mejor postor. Y esos postores nada más iban a ser gringos o israelíes. Y así fue. Y así va a ser. Y los argentinos que todavía siguen apoyando a Milei, cada vez menos porque hay muchos arrepentidos, pero menos, me sigue sorprendiendo porque en verdad se van a arrepentir. Y lo lamento muchísimo, porque lo dije desde entonces, desde hace 3 años, yo estimo a la Argentina, me parece una gran nación, muy digna. Yo esto no lo he comentado mucho, pero una de las razones por las cuales hay muchas razones, eso yo creo que me da para un comentario completo, pero una de las muchas razones por las cuales siempre he admirado yo a Argentina, precisamente tenía que ver con la guerra de las Malvinas. A ver, no hay guerra, toda guerra es absurda, sí. Pero ya si estás en la guerra, hay un video de un niño italiano que habla en italiano de yo no entiendo por qué una guerra yo hubiera sido más como pues mitad para ti, mitad para mí, ¿no? Lo pondré por acá próximamente. Me gusta mucho la filosofía de un niño y mucha sabiduría. Ninguna guerra es recomendable. Toda guerra es absurda. Pero si ya estás en una guerra, la forma que los argentinos defendieron a las Malvinas, y así les llaman hoy a los héroes de las Malvinas argentinos, fue sumamente digna. Contra otro imperio anglosajón, que era Reino Unido, UK. Llegué a ver un documental hace muchos años sobre cómo la Fuerza Aérea Argentina, con lo poco que tenía, trató de defenderse. Y lo hicieron dignamente, valiente y dignamente. Muchos dirán, ¿por qué empecé hablando de lo japonés? Estoy terminando en Argentina. Bueno, es que estamos hablando de Margaret Thatcher. Precisamente. Y por eso también hablé de que Milei, cuando tuve este debate con Sergio Massa, pues desde ahí Sergio Massa dijo, bueno, ya sabemos, ahora sí casi de qué lado más caliguana diríamos en México, con Javier Milei. Cuando casi se volvió fan desde ese debate, se declaró fan de Margaret Thatcher. Yo admiro la forma en que defendieron la tierra argentina, los argentinos, cuando fue el tema de las Malvinas. Los pilotos argentinos me parece una cosa admirable, ¿no? Me acuerdo esta parte de cómo incluso los aviones los volaban bajo, ¿no? En el mar para evitar ser detectados por los radares. ¡Qué maravilla! Eso
es lo que nos genera orgullo. Eso es lo que nos debe de generar orgullo. Defender lo nuestro. Defender la soberanía. No ser entreguistas, no ser vendepatrias. ¿Eso qué carajos de orgullo te puede generar? Sí, que la pasamos mal, pues sí, hay que salir adelante, hombre. Hay que echarnos la mano. Pero hay que defender lo nuestro, no regalarlo. No rematarlo, no subastarlo, no decir de, bueno, no lo podemos resolver los argentinos, que vengan los gringos a resolverlos. No lo podemos resolver los mexicanos, que vengan los gringos a resolverlos. No lo podemos resolver los colombianos, que vengan los gringos a resolverlos. Por Dios, ¿a qué nivel llegan algunos de decir, no podemos resolverlos nosotros, que vengan los gringos? Por Dios, en verdad eso les genera orgullo y dignidad. Si estamos en México, lo podemos resolver los mexicanos. Si estamos en Colombia, lo pueden resolver los colombianos. Y en Argentina estoy seguro que podrían resolver eso los mismos argentinos sin ayuda de los gringos. No necesitamos ayuda de los gringos. Y los gringos ni siquiera dan ayuda. Dan préstamos con muchos intereses. Nada es gratis con los gringos. Hace poco Feynman le hacía una pregunta a Javier Milei. Bueno, ¿y a cambio de qué te van a ayudar? ¿A cambio de qué te van a dar este rescate financiero? Y el iluso ingenuo de Javier Milei diciendo, no, hombre, pues es que a ellos les conviene, es que política, che. Dices, pero ¿qué tan perdido estás, Javier Milei, para pensar que la ayuda que te venden como ayuda a los gringos es gratis? ¿Qué tan perdido tienes que estar para pensar que la ayuda de los gringos, que nunca es ayuda? Quien te ayuda de corazón, te ayuda sin precio, te ayuda sin intereses. De lo contrario es un préstamo. Es un pagaré y que no sabes ni siquiera cuánto te va a costar. Y no sabes qué es lo que en este momento vas a entregar. Nadie le cree. Ni él se la cree. Ni Milei se la cree. Cuando Feynman le pregunta, y bueno, ¿y a cambio de qué? Casi no le dijo así, pero casi dice que de a gratis, que a cambio de nada, ¿no? Que casi por el buen corazón de Donald Trump va a ir Estados Unidos a rescatar a la Argentina y que ya la están rescatando con condicionantes, ¿no? Claramente, porque insisto, con Estados Unidos no es gratis. El propio Donald Trump le dijo, bueno, si sigues y ganas las elecciones, te seguiré financiando. Eso es una condición. Y yo no sé si Javier Milei le den los números para volver a ganar. Y si no gana, ahora sí ya dejó a Argentina en un laberinto sin salida. Ni para atrás ni para adelante. Argentina, el problema es que está estancada desde hace mucho tiempo. Pero aquí lo que hay que preguntarse, porque muchos van a decir, bueno, pero es que Alberto Fernández, que yo no defiendo a Alberto, siempre he criticado a Alberto, fue un pésimo gobierno el de Alberto Fernández. Aquí la pregunta es, ¿cuándo empezó realmente el problema? Vamos al origen del problema, porque se quieren ir al kirchnerismo. No, vamos realmente a ser serios. Y yo la platicaba justo hace 3 años. Lo que está haciendo Milei no es ningún modelo nuevo. Lo hemos vivido en México. Supimos lo que costó el precio de pagar ese tipo de políticas que acá le rebrandearon y pusieron muy marqueteramente libertarias, ¿no? Para renovarse, pero al final es la misma gata revolcada. Son regímenes privatizadores, es así de simple, no cambia nada. La corporación que se impone ante el gobierno, la corporación que se impone ante los estados nacionales, no cambia nada. La corporación depredadora, que es lo que yo leía de la frase, tras el colapso del socialismo, el capitalismo se quedó sin rival. Esta situación inusual desató su poder codicioso y sobre todo suicida. Ahora se cree que todo y todos son presa fácil, porque somos presa fácil. Esto lo dice Günter Grass, alemán. Claro. El capitalismo, su vehículo es la corporación. Y las corporaciones ven todo en términos predatorios. Son depredadores. Es una economía depredadora. Todo lo destruye, todo lo pervierte, todo lo corrompe. El narcotráfico, de hecho, muchos no lo entienden. Es probablemente
una de las expresiones más elevadas del capitalismo, en el sentido de crimen, dinero, lucro, cómo corrompe toda la cultura por el dinero, cómo todo se trata de maximizar ganancias. No importa las muertes, no importa los drogados muertos o los que están en medio de los tiroteos y de la violencia, que caigan muertos con tal de que haya ganancia. Ganancia, ganancia, ganancia. Profit, profit, profit. How much? ¿Cuánto? ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto es el negocio? Muchos no lo entienden. El problema del narco no es principalmente de seguridad. Es un problema de mercado. ¿De libre mercado? Les dejo la pregunta de tarea. Pero es un problema de mercado. Consumo y demanda. Mientras tú no puedas eliminar el consumo, la demanda seguirá en México, en donde tú quieras. Es la expresión máxima del capitalismo. El crimen organizado. Porque cuando hablamos de narcotráfico también es un concepto medio latinoamericano que nos quisieron imponer medio de la DEA y demás. El crimen organizado hoy ya es tan complejo que ya no solo están traficando drogas y fentanilo y generalmente el crimen organizado fue evolucionando de las drogas a traficar drogas, armas, personas. Pero ya no solo queda ahí. El crimen organizado ya puede traficar hasta aguacates, hasta madera, la tala indiscriminada de bosques. Cualquier tipo de recurso que sea lucrativo lo pueden traficar ellos ahora. No hay forma sencilla de combatirlo porque es un problema de mercado. En ese sentido, y volviendo, ¿de qué estamos hablando cuando entonces nos hablan de comunismo? Es que es para reírse. Cuando estos ciegos, me acabo de leer, ok, ya cayó, en los 90 cayó, se venció, se derrotó culturalmente al comunismo. ¿Por qué sigues hablando de comunismo cuando el enemigo es el capitalismo? Y los capitalistas depredadores como adivinen quién. Elon Musk, Salinas Pliego. Todo este séquito de empresarios depredadores que les importan poco los medios con tal de conseguir el fin. En México tenemos bastantes de estos. Estos dueños de Grupo México que contaminaron Río Sonora y que no tienen la más mínima consecuencia hasta la fecha. Y que probablemente hasta se podrían pagar todas las multas pensando que nada más con multas van a arreglar el daño ambiental que generaron. No sé cuánto derramaron, no me acuerdo de qué metal, no me acuerdo si es metal pesado, al río. ¿Tú sabes lo que implica ese daño? Mataste el río y todo lo que había en el río. Eso es el capitalismo, no el comunismo, el capitalismo depredador que ha hecho a lo largo de la historia un consumo excesivo y salvaje de todos nuestros recursos. Y cuando hablamos de recursos suena injusto porque también esas son semánticas capitalistas, empresariales, de negocios. Estamos hablando de nuestro planeta. Cuando hablamos de recursos hablamos en términos económicos. Vamos a ser un poco más humanos. Lo que se ha acabado el capitalismo en el mundo, en este único mundo que habitamos, que se llama planeta Tierra, es eso. El capitalismo ha depredado nuestra tierra. Ha depredado todo, flora, fauna, árboles, animales y humanos también. Ha hecho guerras con tal de sacar dinero. No importa si es narcotráfico, no importa si son guerras en Medio Oriente. El punto es hacer guerras, porque todo gira alrededor del negocio. Todo gira alrededor del dinero. Hace poco yo hablaba de que hasta el genocidio palestino terminó siendo muy rentable para muchos. ¿Tú sabes la enfermedad que es eso? ¿Tú sabes lo enfermo que tienes que estar para estar haciendo negocios de gente inocente, de un genocidio contra gente inocente?
Hay quienes invierten en eso, grandes cantidades, en la economía de la guerra, en las armadoras gringas, en estas corporaciones de armas Northrop y todas estas enormes de Estados Unidos. Hay quienes son accionistas de ahí, invierten dinero ahí, porque saben que la guerra es lucrativa. La guerra les da un rendimiento. Entonces, en ese sentido, cuando me hablan del comunismo, ¿de qué mierda están hablando? Cuando tenemos un capitalismo que nos está aniquilando. ¿De qué hablan? Y es ahí donde vuelvo, ya con esto concluyo. Esta paranoia esquizofrenia asquerosa y repugnante de los ignorantes, que le temen mucho al comunismo, pero que no critican ni un pelo del capitalismo. Tengan cuidado porque les están manipulando. Y si ustedes no están informados, abusarán de su ignorancia y abusarán de ustedes con su propia ignorancia, haciéndoles pensar que el comunismo es el gran problema del mundo. El comunismo, que ellos mismos nos digan. Pregúntenles a ellos, ¿el comunismo existe o no existe? Bueno, si no existe, entonces ¿por qué estás hablando del chingado comunismo? ¿Qué si existe el capitalismo? Hablemos entonces del capitalismo. Cuestionemos si es el capitalismo el sistema que le conviene al mundo y le ha convenido en los últimos 50 años. Y si queremos más capitalismo otros 50 años, a ver si nos queda algo de mundo. Y no se han depredado absolutamente todo. Con guerras, con abusos medioambientales, con abusos humanitarios. O sea, ¿realmente este es el modelo que tanto defienden los libertarios? Los que defienden el supuesto e iluso libre mercado, que nunca ha sido libre mercado. Desde Rockefeller, desde Dale Carnegie, desde los fundadores de las grandes industrias estadounidenses, desde entonces hay monopolios. ¿Cuál libre mercado? Si ellos mismos siempre han limitado el mercado. Ellos mismos siempre han limitado a los competidores. Los tiburones, los verdaderos tiburones de las industrias y las corporaciones, evitan a los competidores, no los prefieren, los evitan, los destruyen. Ah, yo soy Coca-Cola, tú quieres vender refrescos, estás pero bien pendejo. ¿Tú crees que vas a poder si mañana eres un pyme? Porque esta es otra, ¿no? Muchos que son como los florindos del empresariado. Tienen un poquito alterada su realidad, entonces piensan que cualquier pyme, o sea, cualquier pequeño o mediano empresario, puede competir con los grandes empresarios o con las grandes corporaciones o con las grandes industrias. A ver, no, yo los pymes los suelo ver ni siquiera como empresarios, los veo como prácticamente clase medieros, comerciantes. O sea, al final estamos por momentos también como empleados, aunque ellos se quieran sentir los grandes sharks. Si tu empresa no es una gran empresa, no compite. Así de simple. Sobrevive. Y sobrevive a muchas cosas. A presiones gubernamentales, a presiones del mercado, a presiones de la competencia que te va a terminar destruyendo y que tú tienes que tener claro que como pyme es muy complicado que tú escales. Ya no hablemos de la expansión, que eso es de lo que hablan las grandes multinacionales. Un grupo como Grupo Modelo, que tiene marcas como Corona, por supuesto que puede pensar en la expansión. De hecho, es una gran empresa que ha logrado posicionar un producto como Corona, que al final tú viajas por el mundo y te vas a encontrar cerveza Corona a donde vayas. Por eso, hasta el eslogan, con, pues yo diría, mucha honra de Grupo Modelo y de Corona, en México y en el mundo la cerveza es Corona, ¿sí? Tú viajas a donde sea y te vas a encontrar a Corona. Ese proceso solo lo puede llegar a hacer una multinacional con el poder que tiene una multinacional, con el poder económico que tiene esa multinacional, en algo que les encanta ya cuando llegan a un cierto nivel de poder y de tamaño empresarial, que es aspirar a la expansión. De hecho, hay una revista empresarial que así se llama, Expansión, porque es una de las cosas empresarialmente que más quisiera una empresa. Esa expansión tiene que ver ya no en términos locales, sino generalmente en términos transnacionales, multinacionales.
En ese sentido, lo que se trata es de colocar una empresa o una marca, pues, en diversos países. Ya no solo en tu colonia o en tus estados o en tu propio país, sino expandirte, ir fuera de tus fronteras. Una empresa mexicana que está fuera de sus fronteras, que está presente fuera de sus fronteras y vende en Argentina, en Dubái, en Japón, en Europa, en Taiwán, en donde tú quieras. Esa es la expansión y es el sueño húmedo de las empresarias, de las empresas y de todo gran empresario. Ahora, hablemos en términos mortales. Esas son las grandes empresas, los grandes grupos empresariales. Mi estimado pyme, tú no estás en esa liga. Y perdón que te rompa un poco el sueño, no es que quiera desanimarte, quiero aterrizarte. Yo te diría, es mejor que aterrices a que te obsesiones en falsas ilusiones, con falsas ilusiones. Si tú quieres escalar el nivel de tu empresa, a ese nivel, si tú quieres aspirar a esa expansión, perdóname que te lo diga así, es muy probable que no lo puedas hacer. Y si lo logras hacer, te va a costar muchísimo y puede que ya ni siquiera estés vivo. Yo te podría decir, incluso nada más viendo las estadísticas del tiempo de vida de las pymes, muchas no viven demasiado tiempo. 10 años a lo mucho pueda vivir una pyme y le estoy dando bastante, y luego muere. Y mueren mal, mueren en el olvido, porque muchas cosas no tienen esa capacidad económica. Mucho menos para crecer, para volverse mucho menos pensar en la expansión. Voy a poner un pequeño ejemplo de alguna que, por ejemplo, se me ocurre que sí logró ir creciendo. Es la cadena esta de comida garnachera, fritanguera, de la Casa de Toño. Si bien la Casa de Toño, y miren que la Casa de Toño le ha ido bien, de momento, nada más para que se den una idea, la Casa de Toño le ha ido bien y aún así no está todavía haciendo un nivel de poderse expandir. Para que nada más se den una idea, que incluso un negocio exitoso, un modelo de negocio exitoso como la Casa de Toño, con mercado, posicionada, ya con una marca, ya se están haciendo de muchísimas plazas. Prácticamente todas las casas de Toño, las sucursales están dentro de una plaza, con todo lo que implica. No sé, no he investigado, no sé si ya tiene un modelo franquiciatario, no sé cómo bien en la operación están funcionando, si ya están vendiendo, insisto, el modelo de la franquicia. El punto es que ya está posicionada la marca de la Casa de Toño. Y aún así, te podría decir, no vas a ver la Casa de Toño mañana en París, ¿verdad? O en Italia, o en Colombia, porque no es tan fácil, incluso para un modelo que ya está posicionado y que ya es exitoso. Nada más para que se den una idea. En ese sentido, cuando hablamos de libre mercado, realmente tenemos que tener bien claro, tú no vas a decidir las condiciones del juego. Esas condiciones, esas reglas del juego económico, te serán impuestas. Y en ese sentido es tramposo, porque ya de qué libre mercado estamos hablando. Si no tienes A, B, C, D y E, pues entonces no puedes competir. No puedes entonces, ergo, sobrevivir. No puedes entonces hacer negocio, crecer el negocio, expandir el negocio. Entonces todo esto es una gran farsa, pues. Y lo es, insisto, desde los orígenes económicos modernos, desde las industrias y fundadores de las primeras industrias estadounidenses, que por cierto tienen historias muy interesantes. Si tú investigas cómo fue la fundación de JP Morgan, de Dale Carnegie, de Rockefeller, de todos estos padres de la industria fundadora de la industria estadounidense, que por cierto Estados Unidos siempre ha tenido esta ventaja de que se industrializó primero. Ni siquiera ahí hemos logrado muchos países lograr la industrialización y mira, yo creo que ya estamos hablando de otra etapa tecnológica y no lo pudimos hacer. Hay muchos países en América Latina, por supuesto como México y muchos otros, que no pudimos dar el brinco de la industrialización y todavía no pudimos dar el brinco a la industrialización y ya están llegando nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. En ese sentido, no solo tenemos 10 años de retraso, 20, 30, 50, un siglo, tenemos como 200 años de retraso.
económico, tecnológico, y donde pues evidentemente tenemos que hacer lo que hacemos con lo que podemos, con lo que tenemos. Y es por eso que tienen todavía esta capacidad, sobre todo las potencias. Tienen un poder económico, tienen un poder político y tienen un poder bélico, mismo al cual se le aplica toda la tecnología que ellos investigan. Yo lo he hablado ya en algún caso. No sabemos a este punto. En 1945 vimos lo que decía Oppenheimer y muchos científicos. Era como ver el poder de Dios en la Tierra, después de que se vio la capacidad de destrucción de la bomba atómica. Hoy la verdad, imagínense lo que no debe de haber, y no sabemos que haya, porque no nos los van a venir a contar. No sabemos cuál es la punta de lanza tecnológica en términos bélicos de estas grandes potencias. Lo único que tenemos, obviamente, que inferir, por lo que vimos hace un siglo casi, es que lo que hoy debe de haber es una cosa... Si ya la bomba atómica es terrorífica, lo que hoy tienen guardado en sus arsenales bélicos de verdad debe de ser indescriptiblemente aterrador. Yo creo que te podrían aniquilar de un chasquido a distancia si quieren. Uso de láseres. No, ¿qué cosa? Una cosa de verdad espantosa. Y es ese poder el que evidentemente hace que ellos sigan teniendo la capacidad de imponer reglas, condiciones y sus propios términos a las naciones débiles e inferiores. Con esto cierro. Cuando hablemos de la dama de hierro inglesa, o la dama de hierro ahora japonesa, o el damo de hierro gringo, o el damo de hierro de donde tú quieras, pensemos que esas políticas de fuerza solamente las pueden llevar a cabo los fuertes. Hay que saber en dónde estamos, y te pregunto, ¿dónde naciste para saber en qué lado estás, si del fuerte o del débil? Pero si no estás en Estados Unidos, si no estás en Israel, si no estás en Rusia, si no estás en China, te apuesto que no estás del lado del fuerte, estás del lado del débil. Y aquí la gran paradoja es que haya gente tan alterada en su realidad que apoya las políticas gringas en contra de América Latina. Y ya no solo hablo de Javier Milei, o del presidente de Ecuador, que ni me acuerdo cómo se llama, Noboa me parece el ridículo, así se llama, o de Bukele, ¿no? El otro ridículo salvadoreño, de un paisito, perdón, y no es por minimizar, pero pues yo sí diría que aterrizar. Salvador es algo como los que nos decían que éramos en América Latina, es un país bananero. Perdón, pero yo creo que El Salvador no es ni siquiera del tamaño ni demográfico ni territorial geográfico del Estado de México. El Salvador no es ni siquiera de ese tamaño, pero en esta realidad alterada que tiene Nayib Bukele, ya se quiere poner a dar instrucciones de lo que se tiene que hacer en México cuando no está ni gobernando siquiera a la población del Estado de México cuando gobierna El Salvador. Pero hay muchos ingenuos, insisto, que no entienden dimensiones, que no entienden matices geopolíticos y que no entienden los fundamentos, insisto, macroeconómicos ni geopolíticos de cómo funciona realmente el mundo. Y les creen. Nada más porque se saben hincar ante Donald Trump, nada más porque Bukele se hinca, Noboa se hinca y Milei se hinca, entonces piensan que están en lo correcto. Y además esta es la parte más ridícula y conmovedora de los ingenuos, que piensan que son los antisistema, que son los grandes rebeldes, que son los outsiders, que están combatiendo el status quo cuando ellos mismos son el status quo. De hecho, con ellos no avanzamos, retrocedemos.
algunas victorias que se tenían se están perdiendo. Entonces tengamos cuidado a quienes enaltecemos y a quienes repudiamos. No hagamos héroes a los patéticos, a los cobardes, a los vendepatrias, como todos estos. No hagamos héroes a Javier Milei, ni a Noboa, ni a Bukele, ni a todos aquellos que intentan, por la vía de la fuerza, imponer su fuerza contra los más débiles, porque esa es la historia del mundo. Y hoy, insisto, hay que situarnos en dónde estamos, y nosotros no estamos en las naciones fuertes. Y ni siquiera los mismos estadounidenses dentro de los mismos Estados Unidos la están pasando bien, porque también ahí hay divisiones y fragmentaciones brutales de la sociedad estadounidense. Y esto puede derivar, lo he dicho, en la hipótesis de Alex Garland en Civil War, dentro de los propios Estados Unidos. Y también hay una división enorme en los países europeos, donde muchas de sus naciones, por no decir todas, también están divididas. Y solamente cierro, hoy ya no hablemos tanto de izquierdas y derechas, o de comunismo-capitalismo. La política del mundo, yo acabo de decir hace un par de semanas, solamente se divide en dos grupos. En los empáticos o en los psicópatas. En los ciudadanos empáticos y los ciudadanos psicópatas, así como en los gobernantes empáticos y los gobernantes psicópatas. Aquí la última pregunta que yo les dejo de tarea es: ¿de qué lado están ustedes? Con esto cierro, con esto concluyo, simplemente explicando cómo es que el fantasma del comunismo sigue siendo utilizado por esta gente que primero lo niega y después lo hace aparecer con toda su paranoia y esquizofrenia diciendo: ayúdenos del comunismo, sálvenos del comunismo, salven a México del comunismo, salven a Colombia del comunismo, salven a Venezuela del comunismo, salven a Argentina del comunismo. Bueno, entiendo su esquizofrenia, pero si nos queremos salvar primero y de verdad, y realmente, lo primero de lo que nos tenemos que salvar, lo entienda o no lo entienda Salinas Pliego, Zunzunegui, Javier Milei, Noboa, Bukele, Trump y compañía, lo primero que nos debemos de salvar no es del comunismo, es del capitalismo. Porque el capitalismo es lo que realmente vivimos. Es un capitalismo depredador y salvaje. Y ese no es un fantasma. El capitalismo es bastante palpable. Todo lo corrompe, todo lo destruye. El capitalismo depredador y salvaje es realmente de lo que tenemos que salvarnos como humanidad, si queremos salvar nuestra especie y si queremos también salvar nuestro planeta.